En relación a este expediente, bueno, en primer lugar agradecerle a la Comisión del LAC, a su presidente, por supuesto a mi bloque, a todos los bloques, al senador Jalif, por el compromiso que había asumido en el tratamiento de este proyecto. Quiero hacer una breve reseña. Ha ligado por todos lados, Jalif, pero bueno, cuando es justo hay que reconocerlo. La verdad que este proyecto lo presenté cuando era diputado en el año 2012, es justo decirlo, porque ya en ese momento veíamos lo que estaba pasando con los usuarios en el transporte, donde quien no podía constatar el pago del boleto era bajado del servicio y con la amenaza de ser detenido, porque en el Código de Faltas, que es del año 65, establece que quien no pueda demostrar el pago del boleto puede estar 30 días arrestado. Ya en ese momento a mí me pareció una barbaridad, pero no habíamos conocido ningún hecho concreto o algo que haya tomado estado público hasta hace poco. Pero tiene todo su antecedente esta decisión y tiene más que ver con reflotar el Código de Falta por una necesidad, yo diría, del empresariado del transporte y del Estado también. Porque cuando se firmó o se acordó lo de Siemens, la operadora de Redbus, no se contempló, vaya a saber por qué razón, que quién se iba a hacer cargo del costo del papel que emitía la máquina. Eso no estaba establecido. Ni siquiera el transporte, cuando funcionaba monedas, de la terminal donde llegaba el colectivo, dejaba las monedas hasta el banco donde se iban a depositar las monedas. Tampoco estaba establecido el costo de ese transporte. Entonces llegó un momento que los empresarios dijeron, bueno, ¿y quién se hace cargo de esto? Y como el Estado, ustedes saben que nosotros conformamos todos los años un fondo compensador del transporte, más lo que brinda la Nación, más otros subsidios, sostenemos el transporte público pasajero. Bueno, nadie se quería hacer cargo de esto. Por lo tanto, esa fue la decisión inicial, no un tema ambiental, de que se dejó sin efecto el papel. Y esto llevó una serie de complicaciones, sumado a que los transportistas cobran por kilómetro y no por pasajero, y eso hizo que dejaran sin efecto sus propios inspectores, porque antes el transporte tenía sus propios inspectores, la empresa, además de los inspectores del Estado, porque a la empresa le interesaba saber cuántos boletos se cortaban y hacían un control propio. Bueno, cuando pasamos al sistema de pago por kilómetro, la empresa se desentendió del tema, por lo tanto no hacía ningún control. Y eso fue llevando a todo lo que provocó que después nadie controlara quién subía, quién pagaba, etcétera, etcétera. Porque también originalmente cuando se implementó el sistema de tarjeta, se pensó en la implementación de un molinete con el sistema de tarjeta, para evitar todos estos inconvenientes. Bueno, después por presión del sector empresario no se incorporó ese molinete, porque decían que eso le iba a quitar capacidad al colectivo para llevar más pasajeros. Bueno, toda una serie de discusiones que evidentemente la terminó ganando el sector privado, y el Estado nunca tenía una continuidad de una política de transporte que esperemos, por las promesas del gobierno provincial, sea el año que viene, cuando se llame a licitación, podamos tener una política definida en materia de transporte y volvamos a tener una ecuación económica financiera que no solamente contemple los kilómetros recorridos, sino al pasajero. Dicho esto, esta breve introducción, nos encontramos con una problemática que vivimos todos, que tomó estado público de una señora que la detuvieron porque no pudo demostrar el pago del transporte. Algo normal porque hay otra deficiencia que no es de ahora, sino que desde que se implementó este sistema, que no garantiza que los usuarios del transporte de Mendoza tengan la posibilidad de cargar cerca de su domicilio la tarjeta Redbus. Y esto lleva a que se haya generado un sistema solidario, natural,
de que quien, inclusive en una familia, quien paga con una tarjeta pueda pagar a sus familiares, a sus hijos. El problema es cuando se baja el que pagó y el que queda arriba del servicio, arriba del transporte, no puede mostrar el pago. Eso llevó a que nos encontráramos con un caso que fue el de Patricia, que tomó estado público donde terminó detenida. Lo que pasa es que esa detención, además de lo que contempla el código de falta, hace que le marquen los dedos y le imputen. Entonces nos parece que es una situación que es irracional. No desconocemos que puede haber casos, que los hay, de gente que ha decidido no pagar el boleto y colarse y bajar gratis. Puede ser, bueno, es lógico que ante aquel que no quiera pagar el servicio de transporte le corresponda una sanción, pero esa sanción tiene que ser acorde a la falta, no puede ser exagerada, como en este caso 30 días de prisión. Por eso cuando vino el ministro de Seguridad y el subsecretario de Justicia, estuvimos en LAC, y plantearon la reforma del Código de Falta, que dicho sea de paso es un código que tiene tantos parches que en algún momento tendremos que plantearnos como desafío, creo que hay una promesa del gobierno provincial de trabajar en un código de falta que tenga una lógica, un nuevo código de falta. Y hay muchos proyectos del oficialismo, de la oposición, de años, modificando distintos aspectos del código de falta que en algunas situaciones se ha quedado desactualizado, como en este caso. El gobierno provincial planteaba algo que aprobamos, que fue incorporar aquellos elementos como arma de juguete o cualquier elemento que podía utilizarse para cometer un delito, aplicarle una sanción al Código de Falta donde se estipula 15 días de arresto. Entonces lo que yo le pregunté al ministro fue con qué criterio se definían 15 días cuando por no pagar el boleto son 30 días. Es decir, hay algo que no está bien. Y estuvieron de acuerdo todos los miembros de Legislación y Asuntos Constitucionales y de ahí surgió el compromiso de reformar el Código de Falta. ¿Para qué? Para que en todo caso, si alguien ha decidido no pagar, no sea la pérdida de la libertad, que es la pena máxima que impone el Código Penal en la Argentina, sino sea algo acorde a la falta, que es una sanción económica, que hemos establecido como 20 veces el valor, en este caso, del boleto. Y algo que nos sumaba, no sé si lo va a plantear, bueno, también sumaba el oficialismo como un aporte a través del senador Tevez, que era qué pasaba en los casos de reincidencia. Bueno, hemos acercado a la Secretaría una incorporación que sería que en el caso de reincidencia, es decir, de aquel que ha decidido no pagar, se multiplique, digamos, la sanción, en este caso la multa económica. En síntesis, esta es la explicación, haber hecho una introducción por lo menos de la historia muy breve del transporte, cómo llegamos a este sistema, las imperfecciones que tiene, pero esto no resuelve el problema de fondo. En algún momento yo presenté un proyecto que no se aprobó, pasó a comisión, que era invitar a Siemens, invitar a las empresas de transporte, porque el problema sigue existiendo. Es decir, muchos mendocinos no tienen dónde cargar o no tienen posibilidades para cargar la tarjeta. Por lo tanto, tenemos que dar una tarea en este sentido de ver cómo se resuelve, más allá de modificar el Código de Falta, que ya es un paso muy importante, pero tenemos que ir al fondo de la cuestión, que es que el sistema de transporte, en definitiva, sea la posibilidad de que el usuario ejerza su derecho a poder transportarse, donde hoy ya no solamente el transporte es un tema de movilidad, digamos, sino que es un derecho básico para cualquier mendocino para poder acceder al trabajo, a la salud, a la educación. Sin transporte no puede desarrollarse. Así que con ese compromiso de poder ir a las cuestiones de fondo, nuevamente agradecerles a todos los senadores, la Comisión de LAC, por poder reformar este punto del Código de Falta, que creo que vamos a hacer
algo que era necesario para que nunca más un mendocino pueda quedar detenido por no poder demostrar el pago del boleto. Gracias, señora presidenta.